Imagínate despertando una mañana, y lo primero que ves son imágenes devastadoras. Bosques ardiendo sin control, glaciares derritiéndose como lágrimas de hielo, océanos ahogándose en plástico, especies extinguiéndose para siempre, huracanes demoliendo ciudades, sequías convirtiendo ríos en desiertos, inundaciones tragándose hogares en... Y entonces, una pregunta inquietante surge en tu mente. ¿Esto es normal? ¿Siempre ha sido así? ¿O la Tierra nos está tratando de decir algo? Y luego, recuerdas las palabras de alguien que escribió hace 2000 años, alguien que vio exactamente lo que estás viendo, alguien que entendió que la creación misma sería testigo, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Sientes eso? ¿Sientes como la naturaleza llora? ¿Sientes como lo invisible se vuelve evidente? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde desciframos los misterios del tiempo. Hoy vamos a desentrañar uno de los testimonios más poderosos de nuestros días. Vamos a descubrir por qué la Tierra está gimiendo. Vamos a entender qué significa esto para tu vida, tu responsabilidad, tu futuro. ¿Estás listo para escuchar lo que la creación está gritando? El testimonio más silencioso y más elocuente. Para entender lo que está pasando ahora, necesitas conocer el plan original. ¿Qué dijo Dios cuando creó la tierra? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, en gran manera. ¿Qué le encargó al hombre? Señorejad en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias. ¿Cuál era nuestro rol? Administradores, no dueños. Desde el principio Dios nos hizo responsables de su creación. Nos dio dominio, pero con responsabilidad. Nos dio autoridad, pero con rendición de cuentas. La creación misma es testigo de cómo hemos administrado. La anatomía de Romanos las 8:22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esta no es poesía, es profecía diagnóstica. Tiene 4 componentes devastadoramente precisos. Toda la creación, la universalidad del dolor. No, dice algunas partes de la naturaleza, dice Teo de a la creación. La implicación, en cada ecosistema, cada especie, en cada elemento natural. Todo está afectado. ¿Te suena familiar? Calentamiento global GLOB, AL en crisis climática, MUND, y AL en extinción masiva, PLANETA, R, contaminación, UNIV, RSAL, gime a una, la sincronización del sufrimiento. No son eventos aislados. Es un gemido coordinado, como si la naturaleza entera estuviera conectada en su dolor. ¿Acaso no es exactamente lo que vemos? Incendios en Australia afectan el clima en América. Deforestación en Amazon impacta lluvias en África. Derretimiento en Ártico eleva mares en Asia, todo conectado. Todo gimiendo en unísono. Dolores de parto. La intensidad creciente. Los dolores de parto no son constantes. Se intensifican, se aceleran, se vuelven más frecuentes. ¿Reconoces el patrón? 1950 a 1980, daños ambientales localizados. 1980 a 2000 a problemas regionales evidentes. 2000 a 2020 en crisis globales simultáneas. 2020 a 2025 en emergencia planetaria. Cada contracción más intensa. Cada crisis más cerca de la siguiente. Hasta ahora, la expectativa del nacimiento. Los dolores de parto tienen un propósito: producir nueva vida, que está naciendo en la nueva creación. Los cielos nuevos y tierra nueva. La restauración final. El mapa de crisis del siglo XXI, pero ¿realmente estamos viendo algo diferente? ¿O siempre ha habido desastres naturales? Analicemos los datos. 2020 a 2025, los años del gemido. Incendios sin precedentes. Australia en 18 millones de hectáreas, en California records consecutivos en Amazon, en deforestación acelerada, en Siberia, en bosques boreales ardiendo. Fenómenos climáticos extremos. Huracanes categoría 5 multiplicándose, sequías milenarias simultáneas, inundaciones bíblicas inesperadas, temperaturas récord año tras año, extinción masiva, 1 millón de especies en peligro, abejas desapareciendo globalmente, océanos acidificándose, arrecifes muriendo masivamente. ¿Pero esto es realmente diferente? La diferencia está en 3 factores. Factor 1, en velocidad. Antes han cambios durante milenios, ahora han transformaciones en décadas. Factor 2, en simultaneidad. Antes han desastres aislados, regionales, ahora en crisis múltiples, planetarias. Factor 3, en irreversibilidad. Antes, la naturaleza se recuperaba, ahora han daños permanentes, puntos de no retorno. Los 3 niveles del gemido. Cuando Pablo habló del gemido de la creación, estaba describiendo 3 niveles. Nivel 1, en gemido físico, glaciares que se desploman, océanos que se calientan, bosques que se consumen, especies que se extinguen. Esto es lo que vemos en las noticias.
lo que documentan los científicos, lo que miden los instrumentos. Nivel 2. Gemido espiritual. La creación refleja el estado espiritual del mundo. Cuando la humanidad se aleja de Dios, la naturaleza sufre. Por esto se enlutará la tierra, y se debilitarán todos los que en ella moran. Nivel 3. Gemido profético. La naturaleza no solo sufre, anuncian, advierte. Señala hacia el juicio y la restauración venideros, como contracciones que anuncian un nacimiento. La revelación de Apocalipsis 8, cuando la naturaleza juzga, ¿pero qué viene después del gemido? Apocalipsis 8 nos da la respuesta. El primer ángel tocó la trompeta, y vino granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde, ¿te das cuenta? Los juicios finales vienen a través de la naturaleza, no solo armas humanas, no solo guerras políticas. La creación misma se convierte en instrumento de juicio. Los 4 elementos del juicio natural. Elemento 1. Fuego, incendios forestales. Calentamiento global, en sequías extremas. Elemento 2. Agua, en inundaciones devastadoras. Huracanes intensificados, tsunamis destructivos. Elemento 3. Tormentas sobrenaturales. Cambios atmosféricos, contaminación tóxica. Elemento 4. Tierra, terremotos aumentando. Erosión masiva, desertificación acelerada. La diferencia entre consecuencia y juicio. ¿Pero es la crisis ambiental consecuencia de nuestras acciones o juicio divino? Ambos. En la respuesta bíblica es, como consecuencia, no se engañen. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hemos sembrado. Contaminación industrial, sobreexplotación de recursos, desprecio por la creación. Estamos segando. Cambio climático, especies extintas en ecosistemas colapsados, desastres naturales intensificados, han como juicio, por cuanto la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. La naturaleza paga por los pecados humanos. Sufre por nuestra rebelión, gime por nuestra desobediencia. Los 5 errores más comunes al interpretar la crisis ambiental. Error 1. Negación espiritual. El calentamiento global es un engaño. Dios tiene todo bajo control. Dios tener control no significa que ignoremos las señales que Él permite. Error 2. Pánico ecológico. El mundo se va a acabar, todos vamos a morir. La crisis es real, pero Dios sigue siendo soberano. Error 3. Activismo sin oración. Tenemos que salvar el planeta con nuestras fuerzas. La batalla real es espiritual, no solo ambiental. Error 4. Indiferencia religiosa. No importa la tierra, lo importante es el cielo en Dios. Nos hizo administradores. Error 5. Adoración de la creación. La madre tierra es sagrada, hay que adorarla. Respetamos la creación, pero adoramos al Creador. La estrategia bíblica. Administración responsable, pero ¿cómo debemos responder como cristianos? La Biblia nos da la estrategia. Paso 1. Reconocimiento. Reconoce que del Señor es la tierra y su plenitud. No somos dueños, somos administradores. Todo pertenece a Dios. Entonces yo sanaré su tierra. Paso 2. Arrepentimiento. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. El arrepentimiento espiritual trae sanidad ambiental. Paso 3. Restauración. Y plantará Jehová un jardín. Dios es restaurador por naturaleza. Nosotros debemos ser sus agentes de restauración. Los héroes de fe en crisis ambientales. ¿Pero esto funciona en la vida real? Veamos ejemplos bíblicos. A Noé, el primer conservacionista, mientras el mundo se corrompía, mientras el juicio se acercaba, mientras la naturaleza se preparaba para el diluvio. Noé obedeció el llamado de Dios para preservar la vida. El resultado en la creación continuó. La humanidad se renovó. El pacto se estableció. José, el administrador sabio, mientras Egipto enfrentaba 7 años de sequía, mientras la hambruna amenazaba la región, mientras los recursos se agotaban, José administró sabiamente los recursos de Dios. El resultado: las naciones fueron preservadas, la familia de Dios fue protegida, el plan divino continuó. Eliseo, el sanador de aguas, mientras el agua estaba contaminada, mientras la tierra era estéril, mientras la comunidad sufría, Eliseo oró y Dios sanó las aguas, y sanaron las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. El resultado: el agua se purificó, la tierra fue restaurada, la vida floreció nuevamente. La diferencia entre alarmismo y discernimiento. Jesús no nos llamó a ser alarmistas, nos llamó a ser discernientes. Hay una diferencia crucial. Te prepara para la administración. Alarmismo te paraliza con miedo. Discernimiento te capacita con sabiduría. Te roba la esperanza. Alarmismo te hace huir de la responsabilidad. Discernimiento. Alarmismo te enfoca en la catástrofe. Discernimiento te enfoca en la restauración. Alarmismo. Discernimiento te da propósito.
Las 3 responsabilidades ambientales del cristiano. Mientras el mundo debate sobre el clima, tú tienes 3 responsabilidades claras. Responsabilidad 1 a la administración personal. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Que tomen decisiones sabias tu hogar y consume conscientemente. Modela sostenibilidad. 2. Refleja la naturaleza de Dios en responsabilidad. 2 en intercesión espiritual. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado en ora por tu región, que Dios sane la tierra, ora por los líderes, ora por la creación aunque sea liberada de la corrupción. Responsabilidad 3 en educación bíblica. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Enseña la perspectiva bíblica sobre la creación. Conecta la crisis ambiental con las profecías. Muestra que la solución real es espiritual, cuando las noticias ambientales se vuelven profecía. ¿Sabes qué es lo más impresionante de Romanos 8? Que los reportes científicos de hoy leen como profecía de ayer. Cada estudio confirma las palabras de Pablo, en cada crisis valida su visión. Cada gemido verifica su revelación. No es casualidad. Es cronología divina. No es accidente. Es cumplimiento profético. Las 5 actitudes correctas ante la crisis ambiental. 1. En responsabilidad sin culpabilidad. Acepta tu parte pero no cargues con todo el peso del mundo. 2. En acción sin ansiedad. Haz tu parte pero confía en la soberanía de Dios. En 3. Cuidado sin adoración. Respeta la creación pero adora al Creador. 4. En urgencia sin pánico. Actúa rápidamente pero mantén la perspectiva eterna. 5. En esperanza sin ingenuidad. Confía en la restauración final, pero no ignores la realidad presente. El reloj ecológico de Dios. ¿Sabes cuál es la verdad más impactante? La crisis ambiental no es el problema. Como ser un administrador fiel a la crisis ambiental, es el reloj. Cada desastre es una manecilla. Cada extinción es un tic-tac. No desperdicies los recursos de Dios. En cada gemido es una campanada. ¿Qué hora marca el reloj? Se acerca la medianoche. Se acerca la restauración. Se acerca la nueva creación. Aplicación práctica. ¿Cómo aplicas esto a tu vida diaria? En tu hogar, consume conscientemente. Enseña a tus hijos, que son administradores, no dueños. Modela sostenibilidad, sin convertirlo en idolatría. En tu comunidad, participa en iniciativas de cuidado ambiental. Comparte la perspectiva bíblica sobre la creación. Conecta con otros cristianos comprometidos con la administración. En tu testimonio, muestra que los cristianos sí se preocupan por la tierra. Explica que cuidar la creación es obedecer al Creador. Demuestra que la solución real incluye transformación espiritual. Los 3 niveles de preparación ambiental. Nivel 1. En preparación práctica, reduce tu huella ambiental. Aprende habilidades de supervivencia. Ten suministros para emergencias naturales, pero no conviertas esto en tu seguridad principal. Nivel 2. En preparación espiritual. Mantén tu relación con el Creador. Pero recordamos que Dios envía lluvia sobre justos e injustos. Oramos, cambiamos nuestras prácticas, y Dios bendijo nuestra tierra. Ahora enseñamos agricultura sostenible con principios bíblicos. Esto cambió mi perspectiva. Ahora veo mi investigación como ministry, buscando formas de sanar lo que Dios ama. Intercede por la creación. Desarrolla una teología bíblica del ambiente. Pero estudiamos las Escrituras y entendimos que vivimos en una creación caída que gime por redención. Esto nos motivó a reconstruir de forma más sostenible y a cuidar mejor lo que Dios nos había confiado. Esta es tu preparación más importante. Nivel 3. En preparación profética. Entiende las señales de los tiempos. Conecta eventos naturales con profecía bíblica. Prepárate para la nueva creación. Testimonios de restauración en medio de crisis. Déjame compartir testimonios de restauración. La familia, agricultor. Cuando la sequía mató nuestros cultivos, pensamos que era el fin. El científico cristiano. Estudiar el cambio climático me deprimía hasta que entendí. Romanos 8:22. La creación no gime en vano. Gime con esperanza. La comunidad costera. Cuando el huracán devastó nuestra ciudad, algunos dijeron que Dios nos estaba castigando. Cuando Dios restaura la naturaleza. ¿Pero por qué permite Dios la crisis ambiental? ¿Por qué no la detiene? Aquí están las razones bíblicas. Razón 1. En consecuencias naturales. Dios estableció leyes naturales. Cuando las violamos, hay consecuencias, como advertencias amorosas de un padre. En razón 2. Han llamado al arrepentimiento. La benignidad de Dios te guía al arrepentimiento. Las crisis ambientales nos despiertan, nos hacen reconsiderar nuestras prioridades. Nos llaman a cambiar. Razón 3. En preparación para la restauración. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación espera nuestra transformación, para que seamos mejores administradores, para que reflejemos la gloria de Dios.
En razón 4, en señal profética. Las crisis ambientales son señales. Nos recuerdan que este mundo es temporal. Nos apuntan hacia la nueva creación, la promesa más esperanzadora. En medio de toda esta crisis, en medio de todo este gemido, en medio de toda esta destrucción, hay una promesa que define todo. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La crisis presente no es el final, es la transición hacia algo glorioso. La creación no gime en vano, gime con esperanza de restauración. La pregunta que define tu administración, en medio de toda esta crisis ambiental, en medio de todo este gemido de la creación, en medio de toda esta responsabilidad, hay una pregunta que define todo. ¿Estás cuidando o destruyendo lo que Dios te confió? No solo el planeta en general, no solo los recursos globales. ¿Qué estás haciendo con lo que tienes en tus manos? HORA, tu hogar, en tu comunidad, tu área de influencia, testimonio. Porque cuando Jesús regrese, Él preguntará, ¿qué hiciste con lo que te confió? Cuando termine esta era, tendrás que dar cuenta de tu administración. Cuando se restaure toda la creación, ¿habrás sido parte del problema o de la solución? Si la crisis ambiental te ha despertado, si el gemido de la creación te ha alertado, si las señales naturales te han convencido, Dios te está extendiendo la invitación más urgente de tu vida. Sé un administrador fiel de mi creación ando mañana, no cuando tengas más recursos, no cuando otros cambien primero. HORAM, porque cada día que pasa la crisis se intensifica. Cada momento perdido es una oportunidad desperdiciada. Cada decisión cuenta en la administración que Dios te ha confiado. ¿Qué significa ser un administrador despierto? Mientras escribo esto, en algún lugar del mundo un glaciar se derrite. En algún lugar una especie se extingue. En algún lugar la creación gime, pero sabes que en Pablo ya lo sabía. Pablo ya lo había profetizado. Pablo ya nos había preparado. La pregunta no es si la creación está gimiendo, La pregunta no es si estamos en crisis ambiental. No, estamos en crisis. La pregunta real es, ¿qué significa ser un administrador despierto en tiempos como estos? Significa entender que la crisis es una señal. Significa reconocer que el gemido es profético. Significa aceptar que tienes una responsabilidad. Significa cuidar lo que Dios te confió. Significa vivir como administrador, no como dueño. Significa mantener la esperanza en medio de la crisis. Significa ser parte de la solución, no del problema. Significa reflejar la naturaleza restauradora de Dios, porque tú que estás viendo esta crisis, tú que estás escuchando este gemido, tú que estás viviendo en estos tiempos, no estás aquí por accidente. Estás aquí por asignación divina. Dios te puso en este momento de la historia para ser su administrador, para ser su agente de restauración, para ser su reflejo de amor por la creación. La crisis continuará, el gemido se intensificará, la naturaleza seguirá sufriendo, pero tú puedes hacer la diferencia, porque entiendes los tiempos, porque sabes tu responsabilidad, porque estás despierto. El código sagrado ha sido revelado una vez más. Lo invisible se ha vuelto evidente, y tú ya no vives indiferente ante la crisis. Vives comprometido con la administración. ¿Estás cuidando o destruyendo lo que Dios te confió? El tiempo se acaba. La creación espera.